Bien. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta sesión, tercera y penúltima sesión de nuestro seminario de memorias y aproximaciones conceptuales a la memoria social. Ha sido una aproximación interesante. Cabe señalar y vuelvo a repetir que es una aproximación muy por encimita del tema, ¿eh? No es a profundidad. Pero imagino que para quienes están interesados en el tema, para quienes les gusta y les interesó saber más de esto, pues les va a ir aproximando cada vez autoras, autores que hablan de ese tema y que pueden ustedes consultar a más detalle, ¿no? Particularmente quienes la representante o la que aporta bastante en América Latina es Elizabeth Helling. Y hoy leemos a otra autora que también hace muchas aportaciones sobre el tema, pero sobre todo también en el aspecto histórico y la reconstrucción histórica. Ella es una de las autoras que particularmente tiene muchos aportes en cuanto a la desaparición de personas en América Latina. Tiene un libro que se llama así, Desaparición y Memoria, algo así, o sea, y Poder y Desaparición, algo por el estilo, específicamente para poder hablar de la desaparición en América Latina, ¿no? Desde la Guerra Sucia y de pronto también al espacio actual. Pero en este texto particularmente ella habla de los usos políticos de la memoria y lo engloba, como se pueden dar cuenta, desde una parte histórica primero y después ya aborda desde la parte más conceptual de la memoria. Pero bueno, ese soy yo en mis aproximaciones. Con esto introduzco a la sesión de hoy y me gustaría primero escucharlo a ustedes. ¿Qué les pareció Pilar Calveiro? ¿Les funcionó? ¿No les funcionó? ¿Fue interesante? ¿Agobiante? ¿Cansada? A mí siempre es esas autoras que lanza facts, o sea, lanza hechos así como, o sea, te deja ir algunas afirmaciones bien fuertes, ¿no? De pronto que te quedas así como, ¿qué? Espérate, agárrate, déjame agarrarme de la pared porque me estás tirando cada cosa. De ella, por ejemplo, leí una cosa que me impresionó bastante, no en ese texto, sino en otro, que justo habla de la guerra sucia, y con esto también voy a meter mi ponzoña, ¿no? Intelectual ahí con ustedes. Hablaba de la guerra sucia como una guerra dentro de una guerra más amplia. O sea, ella no desvincula la guerra sucia en América Latina en los años 60, 70, por ahí, de lo que estaba sucediendo con Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y esta paranoia estadounidense de la izquierda naciente en América Latina. Incluso da datos concretos en este texto y cosas muy específicas de cómo financiaba Estados Unidos a los grupos paramilitares para erradicar a la izquierda de América Latina. Entonces, para que se den cuenta que justo en esta lógica hablaba ella de una guerra dentro de una guerra más amplia, la guerra sucia de América Latina. Bien, con esto iniciamos. Quiero escucharles a ustedes qué piensan. Te escuchamos, Gaby. Bueno, me cuesta un poco nuevamente hablar. Tiene rato que dejé la escuela y demás cosas. Pero bueno, me pareció muy interesante la lectura. Hay datos que tenía como yo cierta noción y se me refrescaron, pero justo aborda de repente datos que dice, o sea, que en mi perspectiva fueron como más puntualizados, ¿sabes? O bueno, ¿saben? En general, porque o sea, da cifras más específicas. Ejemplo, ¿no? Vietnam. Sí tenía yo cierta conciencia, ciertos datos históricos de los contextos y vivencias, y etcétera, que habían pasado. Pero cuando aborda y dice, fueron más armas las que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, inclusive yo que en algún momento estudié para historiadora, no me clavé tanto en ese tema y sí fue como algo que me hizo profundizar, ¿no? O sea, y también me genera una reflexión. Otra parte que a mí, pues, en general, ¿no? O sea, lo retomo de esta lectura y como propio, pues, que, bueno, o sea, que siempre se busca por medio del poder exterminar
lo que no cabe, ¿no? O sea, la idea no cabe en la norma, ¿no? En lo que es esto, ¿no? Y el poder, en este caso, es por guerras, ya sea una guerra violenta por medio de las armas, exterminio totalmente de las personas en cuanto a sus vidas, o por lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Desplazamientos forzados, las migraciones, y todo es por medios con finalidades políticas, ¿no? De demostrar quién es el más, vuelvo a lo mismo, quién tiene más el poder, ¿no? Pero siempre es por medio de el otro o el otro, de la indiferencia. Entonces me parece interesante y es una lectura de las que yo considero para volver a releer en lo propio y analizar más profundamente. Claro, yo creo que justo de las cosas que hace esta mujer, que es una politóloga, o sea, ella es politóloga, y además tiene como esta investigación, creo que tiene en ciencia política y además es oriunda de Argentina. Generalmente también lo que mira ella es justo esta reconstrucción histórica, ¿no? Esta reconstrucción histórica de los eventos histórico-políticos para justo también situarlos, ¿no? Y también reconstruir incluso la memoria. En este texto particularmente, una de las cosas que creo que es muy importante, que lo voy a hablar un poquito más en estos puntos finales, como de reflexión, es que no suelta la palabra hegemonía, o que retoma la palabra hegemonía para poder meternos esa jiribilla de poder y del uso político de la memoria, no en el solo hecho, como lo habíamos dicho allá, no desde este hecho como significativo, emocionalmente usado, ¿no? Para generar identidad, sino también con el fin de justo ejercer el poder también de los espacios, desde los espacios de la memoria, del que se recuerda, que no debe recordarse, cuál es la memoria hegemónica, incluso pensándola en este sentido, y en hacia dónde van las otras memorias y cómo se construyen. Que eso también va en esta lógica que quiero como ir planteando con ustedes, ¿no? O sea, ¿hay una memoria hegemónica en esta lógica? Si sí hay, entonces, ¿cómo la estamos cuestionando? Y entonces, ¿cómo construimos una memoria colectiva desde esta lógica? Porque ella sí habla de las memorias colectivas, como bien lo planteábamos, esta diferenciación desde hace días que lo planteaba ya, creo que no me acuerdo quién la planteaba por ahí. Esta diferencia entre memoria colectiva y memoria social, que son desde dos puntos teóricos diferentes, podría ser, pero en esta lógica ella sí defiende más la memoria colectiva, una memoria más concentrada en las narrativas construidas a partir de la práctica de resistencia, ¿no? Lo vamos a ver en un video que ella tiene también sobre esto, ¿no? Ahorita lo vamos a poner. Pero bueno, por ahí va el asunto. Muchas gracias, Gabriela, por la participación. ¿Quién más? Naomi. Hola, bueno, es que como que leyendo esta lectura me recordó mucho a como una discusión que hay acerca de la historia con H mayúscula y con H minúscula, o de history, story. No sé, se me hace como muy interesante, justo igual la clase pasada les hablé como un poquito acerca de este personaje, Federico Navarrete, que como que habla un poquito de eso. Pero también recuerdo mucho cuando estábamos recreando acerca de, por ejemplo, la línea del tiempo de México, y era todo acerca de lo institucional. No sé, digamos, la colonia, luego la revolución, bueno, la colonia, luego la independencia, luego la revolución, luego, no sé, cuando estuvo Díaz Ordaz y actualidad, ¿no? Y es como dejamos de lado incluso nuestras propias narrativas dentro de nuestra vida, siendo, digamos, mexicanos o todo esto, en nuestra propia línea del tiempo, ¿no? Entonces, como que se me hizo muy interesante porque justo una de las como cuestionamientos que nos hacían era como quién hace la historia. Y pues estábamos como, no, pues estábamos como, no, que justo como que la parte dominante, ¿no? Pero no, pero ¿quién es? Y no, o sea, que si los que tienen mucho dinero, no, pero ¿quiénes son?
no, que si el Estado, no, pero ¿quién es el Estado? Y así. Y fue curioso porque la respuesta, digamos, como correcta era la más simple, que básicamente, pues, quien hace la historia son los historiadores. Em, y fue justo, o sea, como con qué motivo, ¿no? No recuerdo quién la sesión pasada habló sobre las técnicas como de la televisión y todo esto. Y justo como que me resonó mucho eso, o sea, como que nada se hace como digamos, por accidente, nada se hace como nada más porque se cree que es bonito. Y justamente se me hizo muy interesante esta parte en la cual la autora dice que de alguna forma la hegemonía tiene que nutrirse a sí misma, tiene que darse un sentido a sí misma. Y justo, o sea, por eso siento que también hay como personas tan alienadas en muchas cosas, porque dentro de la misma hegemonía, aunque digamos su realidad no es parte de como la sección dominante de la sociedad, como digamos, no sé, una persona que gana 8,000 pesos al mes está defendiendo a un multimillonario, ¿no? Y es como, ¿por qué? O sea, y justo es como, o sea, porque la misma hegemonía le hizo creer que era lo que estaba correcto, o sea, que el millonario tiene la razón. Este, y no sé, como que se me hizo muy interesante esto, como recordar otra vez a lo del inicio, como de esto de history y story, historia con H mayúscula, historia con H minúscula, y eso. Súper interesante. Que además yo creo que una de las cosas que justo me gustaría como que pusiéramos en el tintero. Miren, vamos a hacer un spoiler de la siguiente sesión. Hay un texto de Spivak, se llama la autora, es una mujer hindú, feminista, crítica social, filósofa. Tiene un texto que se llama ¿Puede hablar el subalterno? Fíjese. Esa es la pregunta que lanza. ¿Puede hablar el subalterno? Y de las cosas que justamente dentro del texto habla es, sí puede, pero cuando habla ya no es subalterno. ¿Ah? Ahí les va. De una de las cosas que decía, por ejemplo, esta señora en este texto, ella analizaba desde la parte histórica un ritual que se llama el ritual sati en la India. No sé si sepan de cuál estoy hablando. Bueno, el ritual sati era bueno, en la India ya ven que a los cuerpos fúnebres, cuando alguien se muere, los creman en el río Ganges y los depositan en ese mismo río, pues parte también de su filosofía y de su pensamiento mágico, religioso y mortuorio, ¿no? Pero cuando llegaron la colonia inglesa a la India, porque quienes colonizaron la India eran los ingleses, resulta ser que llegan y ven una situación que no les pareció tan adecuada, que era que las mujeres esposas de los señores, etcétera, debían inmolarse vivas en el cuerpo de su marido, ¿sí? O sea, se tenían que poner encima del cuerpo del marido fallecido para quemarse sobre el cuerpo al lado de su marido y viajar junto a él al mundo espiritual, ¿no? Fíjense, ¿eh? Desde ahí ella empieza a plantear cuál era la solución. Dice, desde el inicio entonces comenzamos a dar soluciones, o se empezaron a dar soluciones de hombres blancos para mujeres cafés. ¿Ah? Dice, la colonización entonces empezó a dar respuestas de ese sentido. Tal motivo que lo único que hicieron fue generar un proceso de exclusión social y de marginalización a las mujeres que no se inmolaban vivas en el cuerpo de su marido. Ajá. Entonces empieza a analizar todo ese proceso y empieza a decir justo qué sucede. Entonces, cuando un subalterno no habla, ¿sí me explicó? O sea, para ella, el hecho de ella hablar, de incentivar, yo les voy a poner aquí esta palabra de a propósito, de recordar, ajá, es un acto de poder. Y con este acto de poder, entonces, ¿cómo entonces recordamos lo que debemos recordar o memorizamos lo que tenemos que memorizar?
No sé si me voy explicando. Para mí, por eso es importante la pedagogía en esta lógica de la memoria. Porque si no concientizamos, si no hacemos un proceso de concientización, entonces podemos caer en la memoria hegemónica y no en la memoria compartida desde abajo, en la memoria consciente, vaya. No sé si me explico. Eso es un poco lo que nos va a invitar a pensar Elizabeth Helling en el texto que vamos a leer la siguiente sesión, que se llama Memorias para qué, ¿no? Y justo va por ahí el asunto. ¿Por qué entonces será que recordamos, el subalterno recuerda? No sé si a ver si me voy explicando. O sea, a la gente que está de a pie, a la gente que va trabajando, a la gente que es verdaderamente clase baja, ¿no? De la sociedad, recuerda, memoriza eventos del pasado, como puede ser a lo mejor el movimiento del 68, o tiene que ver con una conciencia social. El de arriba, el poderoso, el que tiene los monopolios de poder, ¿recuerda este evento o no? ¿Sí me explicó? Entonces, habrá que preguntarse si este proceso de memoria también implica un proceso de conciencia social, de conciencia de clase, de emancipación. Ah, ya me puse rojo. Sí, ya me puse rojo. Pero bueno, esas son mis preguntas sobre la siguiente clase, ¿no? La siguiente sesión. ¿Será entonces que se requiere un proceso de concienciación, de conciencia, para poder memorizar o tener memoria social, memoria... En esta lógica me estoy refiriendo a memoria política, ¿no? Una memoria resistente. Ajá. Ahí voy. O sea, lo pongo en la mesa para agitar su mente, no lo pongo para dar respuesta, ¿sí? Porque justo con estas preguntas vamos a ir pasando a la siguiente sesión y seguro vamos a tener una respuesta que no va a ser muy agradable o a lo mejor y sí, no sabemos. A mí me gusta dejar preguntas al aire. Bien, ahora sí, vamos a escuchar a Ami. Es que también me moviste un buen la cabeza, ya estaba escribiendo. A ver, déjame, me concentro otra vez. Porque ahora no pude acabar la lectura. La verdad no la acabé. Pero con solo el principio... No, se va a salir del salón a mí, no vas a poder entrar no es cierto, no es cierto. No, obviamente, pues aquí ya sabes que no pasa nada si no lees, o sea, ya eso vamos a dialogar acá. Y el principio de la lectura creo que leí hasta la página 365, que son como 7 páginas, creo. Me recordó muchísimo a la lectura que leímos en el seminario de aproximaciones a violencias contemporáneas, el de Galtung, porque hegemonía y violencia estructural me sonó a prácticamente lo mismo. Porque empiezan hablando de hegemonía como no toca solo las instancias organizadoras del poder social, sino que penetra profundamente en las visiones del mundo. Y la violencia estructural deja marcas no solo en el cuerpo humano, sino también en la mente e impide la formación de conciencia y movilización. Y como muy relacionado a lo que dijo Naomi ahorita, ¿no? Como que al final un obrero es como, ay, pues, sí, yo trabajo 12 horas, pero pues me encanta mi trabajo y pues gano de manera miserable, ¿no? Al final tiene que ver con esta parte de que no hay una formación de conciencia social ni de movilización a partir de que la hegemonía, pues, nos dice cómo se supone que debe verse el mundo de manera correcta, de manera válida, ¿no? Y al mismo tiempo, la violencia estructural, igual ya es como una chaqueta mental mía, ¿no? Pero la violencia estructural termina legitimando el hecho de que exista esta hegemonía. Porque también algo que hablaba Galtung era como la diferencia entre las violencias, ¿no? De que directa, estructural y cultural a partir de la temporalidad. La violencia estructural es un proceso con altibajos, como también lo es la hegemonía a partir del contexto y la cultura en la que se da. Y un poquito como retomando las preguntas que estabas haciendo, igual y también me voy a sacar como una jaladota, pero es que me pusiste a pensar un chingo. Al final, como en esta parte de quién merece memoria, creo que
tal vez yo no lo tengo tan a discusión, no porque no la merezcan, sino por cómo justamente se construye la memoria a partir de, pues, la parte de la hegemonía, de que se da mucho en los espacios eurocéntricos, porque cuando empiezan a hablar de la Guerra Fría en el texto, pues me recuerdo mucho en la escuela como, ay, pues es que en la Guerra Fría era una guerra pues donde no se mataba a nadie, ¿no? Solamente estaban como ahí y había tensiones. Pero al final en esta parte de la guerra dentro de la otra guerra que eran las guerras sucias, ¿de quién sí estamos teniendo la memoria? De la Guerra Fría, donde según no hubo víctimas y solamente era como eh, un, eh, una tensión ahí constante, o de la Guerra Sucia, donde sí había muchísima gente desaparecida, muchísima movilización forzada, etcétera, porque son considerados prescindibles también por ser de América Latina, ¿no? Porque al final la historia que importa es la de las Europas. Y la parte de cuando habla ya no es subalterno, yo siento que es cuando es escuchado ya no es subalterno, porque me recordó mucho esta parte de dar voz. Al final damos voz a las comunidades a las que nos acercamos, tienen su propia voz, pero el hecho de que les escuchemos, creo que ya va una parte por ahí de intercambio académico que podría tener que ver con esa parte de que ya no es subalterno, pero ya mejor lo pienso mejor y ya hablamos de eso. No, sí, sí. Yo nomás aventé la pregunta así como, ya saben, ¿no? Que así, ¡bum! A ver qué pasa. Pero justo eso va, la lógica, o sea, la siguiente, creo que nos va a contestar la siguiente lectura. Creo que va por ahí. Porque justo en este sentido de la pedagogía, entonces podemos comprender, o sea, no en la pedagogía pensada desde el que sabe y no sabe, sino más bien desde esta perspectiva, incluso freiriana, ¿no? Donde podemos compartir de manera dialógica el saber. Esa es mi perspectiva, pero pues habrá que ver qué miran otras personas al respecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, el testimonio toma relevancia. Vamos, los testimonios en la memoria, al menos aquí no lo vimos, creo que lo vimos la sesión pasada, pero el testimonio es importante porque le da sentido a la memoria, le da un sentido de resistencia. ¿Ah? Es parte del hablar, del decir, justo de ocupar la voz y el espacio público para recordar. Aquí el rollo es que cuando Spivak dice que justo ya no es subalterno, porque entonces el subalterno es aquel que su voz no es escuchada ni tampoco es capaz de hablar, ¿no? En el caso de estas mujeres, o sea, no podían opinar porque estaban enclaustradas dentro de una, o sea, primero, obligadas a inmolarse en el cuerpo de su marido. Segundo, excluida socialmente y en creo que decía como que era como un tipo, imagínense un leprosario donde no podía ni salir ni entrar nadie, o sea, estaban ellas encerradas literal, ¿no? Entonces, ahí va en ese sentido, dice, estas mujeres evidentemente no podían ejercer su propia voz, ¿no? Las que hablaban por ellas incluso eran las esposas de los hombres blancos, o sea, volvemos a las soluciones de mujeres blancas para mujeres cafés, ¿no? Pero entre mujeres. Entonces ahí esas intersecciones que se van dando entre la realidad y todas esas dinámicas, yo creo que también la memoria es interseccional. Habrá que verla desde esa mirada también, ¿no? De qué se recuerda y qué no se recuerda, a quiénes se recuerda y a quién no se recuerda, y a quiénes que deseamos recordar y a quienes no deseamos recordar. En esa lógica vamos, ¿no? María. Ay, llevo un rato de que la levanto, la bajo, porque pienso como de, esto es parecido a lo que viene en la siguiente sesión, o no, o sí, o no, así que, pues ni modo. Es que todo esto me hace pensar mucho en un pedacito que pude leer de un libro de Dalia de la Cerda, que se llama Desde los Zulos. Lamentablemente pude leer solo un pedacito porque en la versión que me mandaron, pirata, había como 15 páginas al derecho y todas las demás estaban al revés, entonces no podía leerlas y no pude voltearlas, pero bueno. Pero bueno, ella pues hace una crítica bien fuerte al feminismo
Pues a todo el estudio de las blancas, los blancos y las personas como en proceso de blanqueación, una cosa así, no lo entiendo todavía, pero me hace pensar en esto que ahorita decía a mí, algo como de, creo que no lo dijo así tal cual, pero me hizo pensar en la memoria de quienes son prescindibles, ¿no? Y la memoria construida desde los espacios eurocéntricos. Y entonces, pues pienso en cómo, aunque estas personas que en sentido hegemónico vamos a llamar, o sea, en el sentido del texto, pues, se conciben como prescindibles y que algunas veces somos las mujeres, algunas veces son las personas de los pueblos originarios, a veces son, o sea, como todas estas, justamente esta interseccionalidad, además que hace, pues sí, estas mezclas, no importa qué tan construida esté la memoria y qué tan clara y qué tan firme esté la memoria, la que va a quedar registrada, porque las personas que caben en la academia no son, quiero decir, las personas que van a escribir sobre esto no son los prescindibles, las prescindibles. Quienes van a ser leídos, leídas, no son las prescindibles, no son los prescindibles. Y de eso habla Dalia, ¿no? Dice como, pues, ¿qué pedo con las blancas criticando y diciendo como, no, es que, ¿qué pedo con que la feminidad quiere decir tener cabello largo? Vamos a borrar eso, y entonces para muchas mujeres es una gran reivindicación el decir, a la verga, pues nosotras nos lo cortaban todo el tiempo, para mí tener el cabello largo significa una defensa, ¿no? Una defensa de una memoria, que es algo que sucede también mucho con el cabello rizado en general y en especial en las mujeres negras. Pues sí, que históricamente es un cabello no bienvenido. Pero, y hablando en el cabello rizado en general, digo, yo estoy güera, pero tengo el pelo chino. Y si no me lo peino, de verdad, vienen los comentarios de no te peinaste, ¿no? Y me tendría que peinar como se peinan las lacias, como se peinan las otras, como se peinan las que sí. Entonces, pues sí, eso, pienso en cómo las memorias están ahí, pero una de dos. O no están nombradas o están rechazadas por las personas que sí escriben y sí son leídas, o sí son observadas, pero están habladas desde la otredad, desde la exotización, que es como lo que estoy yo haciendo ahorita, ¿no? Yo, que no soy una mujer negra, vengo y digo, no, es que las mujeres negras tienen una gran historia en su cabello, no soy una mujer negra. Por mucho que yo quiera decir la historia y la memoria que hay en su cabello, no soy una mujer negra y no soy yo quien tendría que estar hablando de esto. Pero justamente, pues pienso que es algo bien, bien fuerte, ¿no? O sea, este libro me ha hecho rabiar conmigo misma un buen rato, porque digo, ¿entonces qué? ¿Entonces qué si hablamos? ¿Entonces qué no hablamos? ¿No? Sí, eso es lo que ando pensando. Bueno, muchas otras cosas más, pero por ahora eso estoy muy, muy movida por todo lo que ella habla, porque también ella hace una distinción entre las mujeres y las morras, ¿no? O sea, ella dice, y las mujeres y las morras, y las señoras y las doñas. Y ella dijo, yo no soy una mujer, soy una morra, y yo no voy a ser una señora, yo voy a ser una doña, porque yo soy de barrio, y de barrio no como el que están haciendo ahora en los anuncios de la tele y de cerveza, y es de barrio en verdad, y hace una crítica a esta idea de un cuarto propio, que dice ya como, pues es que nosotras no tenemos un cuarto propio, nosotras vivimos en zulos, y es desde donde podemos ni siquiera escribir, ¿no? Sino pensar y guardar esa memoria así, que se guarda incluso desde el chisme, ¿no? Que también es algo súper rechazado
tanto de manera racista como manera misógina, y pues sigue siendo también una cuestión de la memoria de los prescindibles. Súper interesante. Bueno, Dalia de la Cerda, mujerona. Bueno, sí, han leído esta novela, incluso también ahí trasciende mucho su pensamiento en esta lógica. El del Perras de Reserva, que es el que más ahorita he estado revisando, y justo narra historia de cuerpas que no necesariamente son las hegemónicas, ¿no? O sea, mujeres barrializadas, muchas de ellas también del lado de ser victimarias, ¿no? Que apropian incluso su nivel de poder, etcétera. O sea, eso es interesantísimo, ¿no? Pero justo me gustaría leer los comentarios porque también eso ayuda como a enriquecer el debate. Dice aquí, bueno, ya aquí leí lo tuyo, dice aquí, quien hace la historia, Jorge Ibargen. Ay, Dios mío, qué apellidón. Ibargengoitia, ¿sí está bien dicho, María? Es Ibargüengoitia, pero pues X es un don de Guanajuato. De Guanajuato, ese. Ibargüengoitia, que dice por ahí que para hacer un personaje histórico es necesaria una característica física recordable, como el paliacate de Morelos, la calva de Miguel Hidalgo o los bigotes de Zapata. Interesantísimo. De Kiki dice también Leslie que es que el ente opresivo siempre trabajando para reprimir las memorias de resistencia, para manipular la narrativa a su favor históricamente, siempre. Pues sí, es parte justo de la resistencia de las memorias, ¿no? Que también vas ahí, a mí también aquí habla sobre el feminismo ya fue de Micaela Drullar, ¿cierto? ¿Está bien el dicho? Micaela Drullar. Oh, Drullar, ok, perdón. Muy bien. Por ahí también, incluso si tienen los libros, porfa, compártenlos en el grupo de WhatsApp. Ah, lo tienes en físico, Dios. Bueno, no, para escanear eso está en chino y japonés. Déjenme ver si lo puedo conseguir, porque soy un profe pirata. Fíjense aquí, dice aquí Leslie, fíjense que hace unos días asistí a una masterclass donde se menciona a la quinta ola del feminismo, donde hace feminismo interseccional, se considera la lucha de clases, razas y LGBT, todos esos temas, me pareció muy interesante tomarlo en cuenta. Pues sí, es pues este proceso de la quinta ola, ¿no? Incluso hay alguien que habla sobre transfeminismos, pero bueno, de eso habrá alguien que hable mejor este tema que yo creo, estoy seguro. Si alguien quiere aventarse algo sobre eso, hacemos un conversatorio de agrapa y con gusto lo abrimos, ¿no? Para poder dialogar sobre eso. Estaría interesantísimo. A mí ya se apuntó, dice. Con gusto lo abrimos. Hay que armarlo. Dice aquí, ¿pueden repetirme la autora que justo mencionaron de Sabine Elías? Dice, es Dalia de la Cerda, ¿cierto? ¿Esta es la que escuchaste? Sí, justo era ella. Ya la puse María ahí. Muy bien. Sí, es muy buena, de verdad. El último libro que estoy leyendo de ella es el de Perras de Reserva. Buenísimo, de verdad. No he leído estos otros dos porque tiene ese y entre los hulos o desde los hulos y tiene otro que también me gustó de algo así, no me acuerdo del nombre, pero me lo recomendó una amiga muy querida que se llama Belén. Pero muy buena escritora. También tiene sus detractores, ¿no? Pero bueno, yo estoy más desde sus seguidores. Bien. Ruby, te escuchamos. Hola, ¿sí se escucha? Ay. Pues es que ahorita como con varias de las participaciones y también con lo que habías como planteado al inicio, me hizo como pensar varias cosas. Había escuchado sobre esta autora, sobre Speedback, aunque no la he leído, pero justo esta pregunta que hace sobre si puede hablar el subalterno. Y no sé, quizás un poco como, ay, no recuerdo quién lo dijo, pero al inicio que decían como a lo mejor deja de ser subalterno cuando lo escuchan, ¿no? Y más bien me hace pensar un poco como esta parte de que en qué momento deja de ser subalterno cuando habla, cuando escucha y demás. Como que me hizo pensar también esa pregunta de, más bien,
como que siento que esta pregunta un poco a veces está planteada también desde ¿a quién les conviene que sea el subalterno? Que siga siendo o que deje de ser subalterno ya cuando habla o cuando es escuchado. Y me recordaba también como otra lectura de Nancy Fraser, no recuerdo bien cuál era el título, pero hablaba como sobre el poder y la redistribución. Y está un poco complejo, como que también me costaba un poco trabajo entenderla, pero algo que ella planteaba un poco es como a veces, me hizo recordar mucho a veces esos programas asistencialistas, donde como que tienes que cumplir con ciertas condiciones para poder acceder, por ejemplo, a una beca y demás, como de demostrar que te encuentras en cierto nivel de pobreza, ¿no? Y curiosamente tienes que como que cumplir con eso para que puedas acceder a eso, pero como que te deja fuerzas en esa condición, ¿no? Como de, bueno, para poder como que acceder a esta beca o acceder a este apoyo social, tienes que estar enmarcado, encasillado en esa condición. Y pareciera que realmente no busca sacarte de esa condición, sino que te mantengas en esa condición como para depender de ese asistencialismo, ¿no? O sea que realmente eso no soluciona realmente como ese poder de desigualdad, sino que a quienes les conviene que te mantengas en esa condición. Y un poco me recuerda eso, ¿no? Como a quienes les conviene que siga siendo el subalterno, que no pueda ser escuchado, que no hable, no porque no pueda hablar. Igual me hizo recordar como, es una autora que se llama Marcela Polanco. Ella es venezolana, pero hace mucho trabajo en Estados Unidos, o sea, ella desde hace mucho trabajo en Estados Unidos. Y algo que ella nos decía cuando hablaba como sobre esta cuestión un poquito más pues sí, de estudios decoloniales, algo que ella como que nos recalcaba es justo esto, ¿no? Que se cuestiona mucho esta parte de darles voz y demás, y es de, pues no, o sea, ellos ya tienen voz, ¿no? Y algo que ella decía es como, es que Occidente ha sido ciego y sordo desde hace mucho tiempo. Y más bien eso, ¿no? O sea, como de que Occidente sigue siendo ciego y sordo y no le interesa escuchar y ver lo que opinan los demás, lo que se opina desde otros lugares, desde otros territorios. Entonces creo que más bien ese también es el problema, ¿no? Como a quienes les conviene que nos sigan o que se sigan viendo como subalternos, porque creo que también alimenta mucho esa parte de Salvador Blanco, mucho de lo que hemos visto del voluntarismo, o sea, a quienes les conviene que haya muchos subalternos a quienes querer darles voz y que realmente no tienen ninguna intención de escuchar y de ver y de entablar un diálogo o de, pues sí, justo un poco con lo que a lo mejor se menciona en esta parte de la hegemonía, ¿no? De romper con esas estructuras hegemónicas, porque no les interesa realmente como cuestionar realmente esa matriz, sino pues seguirla reproduciendo y que se siga como que diciendo, yo filántropo, como que estoy mejorando esto, pero realmente no estás como cuestionando la estructura y cambiando esa estructura, ¿no? Y un poco eso me recuerda a esa parte como de la memoria hegemónica, ¿no? Y que no solo como la memoria, que claro que también puede ser utilizada muchísimo con fines políticos, partidistas y intereses particulares. Y yo sé que este es un tema bien denso y que a lo mejor no nos da para todo, pero me hace recordar mucho lo que estamos viviendo actualmente con lo de Israel y Palestina, de cómo es que están haciendo un borrado tan grande y que justo buscan como borrar esa memoria. Y recuerdo también cuando hay una exposición sobre como cine palestino y hacían como una comparación de películas desde cine palestino y de películas israelíes. Y algo que caracterizaba al cine israelí es que mencionaba como, bueno, como este territorio como despoblado, como casi desértico, como que nadie había ahí, como que llegamos y lo descubrimos. Y desde el cine palestino es como ver todo lo que se había hecho desde hace mucho tiempo, quienes habitaban esos territorios y a quienes les conviene contar esa narrativa para tener como esa memoria como de llegamos y habitamos este lugar que estaba casi como desértico, deshabitado. Y creo que lo vemos muchísimo actualmente con todo lo que está haciendo y como esa guerra mediática también, de cómo contar esto, porque tristemente eso será como la memoria que predomine, no sé, o sea, ¿qué memorias queremos que después prevalezca, ¿no? O sea, nosotros también cómo estamos construyendo memoria y cómo queremos que estos acontecimientos sean narrados. Pero también yo creo que desde esta parte más como de la memoria colectiva, o sea, haciendo como esa distinción entre esa memoria histórica o hegemónica, esta parte del uso político de la memoria, pero con ese uso político de
de movilización social. También me recordó mucho otra autora chilena, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama, que ella habla sobre el uso político de las emociones. Y siento que las emociones, al igual que la memoria, a veces se ve desde una perspectiva muy cognitiva, individual, pero es bien interesante que ella habla de las emociones como a nivel social colectivo, y ya no tanto como a esta parte de como las masas, como esa masa incoherente que se deja llevar nada más como pasionalmente, sino que realmente hay un uso político de las emociones en el sentido de que puedes movilizar o que se usa mucho en los movimientos sociales, ¿no? Y como la memoria colectiva nos puede ayudar mucho, especialmente para procesos de justicia social. Entonces, como que creo que eso es algo que como que se me hizo interesante también vincularlo, como ese uso político de las emociones y de la memoria, pero especialmente como dentro de los movimientos sociales. Súper interesante. Y que además creo que al menos en la parte colectiva de la memoria o la de resistencia, o sea, esa memoria, vamos a denominarla como contrahegemónica, ¿no? Sí tiene una dosis de afectos, ¿no? O sea, sí hay afectos que trascienden esa memoria. O sea, pensemos en los colectivos que hablan de sus testimonios en México. O sea, pues, si han escuchado, tenido la oportunidad de escuchar a una mujer que busca a su hija o su hijo, es el afecto ahí está, de verdad, pero fuerte. O sea, sí es una cosa que te impacta, pues. Entonces creo que por ahí va el asunto. O sea, sí hay una carga de afecto desde la memoria colectiva, probablemente también en las memorias hegemónicas, pero los afectos siento yo que están un poco más dispersos, ¿no? Acá en esas memorias están como más, no sé, pienso yo, ¿no? Es algo muy joven en mi mente todavía como para pensarlo y reflexionarlo, porque tampoco he leído mucho. O sea, ojalá y nos compartas esta autora chilena que hablas. Ya también ahí Ami la pidió por ahí, ya vi. ¿No? Entonces, ojalá lo puedas compartir, por favor, Rubí. Muchas gracias. Estaba levantada la mano, no recuerdo si era Gabriela o era Sabine. Bueno, Sabine la tienen levantada todavía y después no sé quién levantó la mano más tarde. Gabriela después. Bueno, mi participación era como algo chiquito porque lo que mencionaba la compañera como que me recordó mucho a una discusión, ¿no? Que se da mucho como en mi área. La verdad, perdón si a veces hablo como muy abogacil, muy abogadil, ¿no? Pero estoy intentando no hacerlo, lo juro. Me recordaba mucho esta discusión que había sobre la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y pues sí me tocó que mis compañeros, como más que nada pues los que vienen de alguna familia más rica o así, ¿no? Decían, es que la gente no sabe cómo funciona el Poder Judicial, y refiriéndose a la gente como esta gente pobre, ¿no? A esta gente que a lo mejor no ha tenido un acceso a la educación, ¿no? Incluso a la carrera. Dicen, no, pues es que a la gente no le interesa, a la gente le interesa, no sé, ver sus partidos de fútbol y cosas así, ¿no? Y lo que decía mi compañera, ¿no? De que a quién le conviene que los subalternos dejen de serlo, ¿no? O a quién no le conviene que estos dejen de serlo, ¿no? Y hace poco leía un texto, pues, de Carla Escoffier, en el que decía que no se trata de que de que a la gente no le importe el poder judicial, porque, pues, tenga mejores, o sea, prefiera hacer otras cosas, ¿no? Que la verdad no le importa la vida social, sino que hay cierta estructura de dominación que hace que a la gente le falten esas condiciones materiales para que la gente se informe, por así decirlo, ¿no? Porque es una persona, no sé, pues que trabaja su jornada de 12 horas y que se hace 3 horas en transporte público de a su casa a su trabajo y todavía tiene que llegar a la casa a hacer tareas domésticas, y dónde queda su descanso, ¿no? Pero hay otra clase que le está exigiendo que se informe de los 300 candidatos al Poder Judicial que hay, ¿no? Entonces, incluso hablaba de que eso no es una democracia, por así decirlo, ¿no? Solamente está como medio pintadita. Y es que cómo se va a transformar si hay un aparato mucho más grande de desigualdades, ¿no? Que te sigue oprimiendo, que quiere que te quedes así, ¿no? Que no sería una solución, ¿no? Bueno, ahí medio abogadil mi participación, pero me recuerda mucho, ¿no? ¿A quién le conviene que sigas de este modo y a quién no le conviene, ¿no? No, pero de pronto también el lenguaje abogadil sí nos ayuda, ¿eh? O sea, tampoco es como que esté fuera. Aquí Josh dice también, cuesta trabajo sacarse parte abogacil. Pero bueno, también es importante, porque si no, entonces
¿quiénes defienden los derechos humanos? O sea, o ¿quiénes defienden a partir del derecho constitucional? O eso también es muy importante, ¿no? Más bien habrá que ver si nos podemos salir de este rollo abogacil hegemónico para construir estas otras narrativas, ¿no? De resistencia que también ayudan. Yo más bien creo que va por ahí. Lo mismo pasa en la psicología, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo negar la cruz de mi parroquia, soy psicólogo, ¿no? Hay términos que voy a utilizar como psicólogo, pero eso no quiere decir que yo me afiance a estar dando terapia solamente en un consultorio, ¿no? Más bien desde mi posicionamiento político, ético, ontológico, epistemológico, hago psicología en los entornos donde la gente no quiere ir, ¿no? Ni siquiera se imaginan que se puede hacer psicología. Por ahí voy, ¿no? Más bien creo que va por ahí el asunto. Uh-huh. Y bueno, es mi sugerencia, pues no sé. Bien, Gaby, te escuchamos. Recapitulando un poco lo que en general se ha comentado, me han parecido muy interesantes y nutritivos sus aportaciones y me han hecho pensar y reflexionar y escarbar ahí en mis pensamientos, ¿no? Porque, pues, la historia simplemente basémonos en México, Latinoamérica, ¿no? ¿Quiénes la tradujeron, ¿no? ¿Y en qué forma? Los franciscanos, ¿no? O sea, blanquitud. ¿Y de qué forma? Platicando yo con personas que me dicen, güey, me gusta la historia, yo digo, bueno, cuéntame la historia, ¿no? Me dicen, no, pues es que los sacrificios les encantaba matar a gente porque les gustaba. Y es como, no, o sea, los sacrificios no era porque les gustara matar a gente nada más porque sí, ¿no? O sea, ahí estamos viendo la memoria construida desde esa visión. Y muchas veces olvidamos, porque creo que sí se olvida, ¿no? Que existen muchos tipos de visiones para entender el mundo donde todos convivimos. Y todas esas visiones, pues no van a llegar siempre a lo mismo, ¿no? Retomando, por ejemplo, lo que tú mencionabas, de este ejemplo de las mujeres en la India, ¿no? O sea, de justo, ¿no? O sea, tú, blanco, das una solución, ¿no? En algún momento, yo en educación indígena dije, pues quiero dar un taller de sexualidad y salud mental con mujeres y niñas indígenas. Y me decían, ay, sí, porque no saben nada. Y yo les decía, güey, sí saben. O sea, muchas, incluso tuve ahí debate con mujeres feministas porque me decían, es que no saben nada. Y yo me decía así como, a ver, güey, sí saben, pero no lo hablan como tú y yo lo hablamos. No lo conciben como tú y yo lo concibimos. Ellos tienen justo otro tipo de construcción, otro tipo de memorias, ¿no? Y bueno, otra parte que quiero mencionar es que, bueno, la construcción de memoria, pues en mi caso, en mis círculos, en mis afinidades, ha sido de resistencia por medio de justo la difusión de la piratería, de construir y difundir por medio de fanzines y de otras formas alternativas que históricamente mucha banda lo ha venido haciendo, ¿no? Mucha gente lo ha venido haciendo, porque estás ahí buscando otra alternativa a esta memoria hegemónica. Y lamentablemente hay veces que yo es como, o sea, me cuestiono porque creo que no podemos ser a veces tan decir, no es que yo no juzgo, porque yo creo que sí quedamos en el juicio de, el obrero que trabaja 20 horas no se cuestiona. Güey, a lo mejor sí se cuestiona, ¿no? Pero pues tiene que vivir. O sea, no le da para más, ¿no? O sea, lamentablemente hay veces que no le da para más, ¿no? O sea, y creo que es como más bien compartir un poquito de esto, ¿no? O sea, de si tú tienes la posibilidad de compartir una memoria y de decirle, mira, está esta otra visión y si tienes un tiempo adelante, ¿no? Y buscarle, porque pues o sea, creo que va pues desde ahí, ¿no? Y también separar esta cuestión de que muchas veces nos cuesta, ¿no? De que a las personas como un objeto, ¿no? Ahorita que hablábamos, retomando un poco todo de que nos cuesta decir, por ejemplo, mencionaba una compañera de que yo, ¿cómo voy a hablar del cabello de las mujeres afrodescendientes, ¿no?
es como, pues sí, pero no lo veas como un objeto de estudio, velo como el sujeto que es, ¿no? Como la persona que es, platica, si en algún momento puedes que te cuente sus memorias y demás. Creo que pues a veces abrirnos a justo entender esas otras memorias que existen individuales ayudan también a la construcción de la memoria social y colectiva. Y quizá pues buscar otra alternativa de una memoria hegemónica. Y del cómo también recordar, creo yo, ¿no? O sea, incluso se construye del saber cómo recordar en colectivo. Interesantísimo. Bien. Bien, va Alfonso y después Naomi. Y voy leyendo en lo que prende su micrófono autor, lo que dice Sabine. Dice, exacto, se trata de pensar y repensar con las personas y no acerca de ellas. Interesante posición. Alfonso. Gracias. Bueno, es que ahorita escuchándoles pienso como varias cosas. Sobre todo esta última intervención creo que creo que es Rubí, está como Glasto en el grupo, que hablaba de la memoria y las emociones. Y me hizo recordar como un texto por ahí que tiene Audre Lorde, que es como una feminista afrodescendiente, ¿no? Que habla sobre los usos de la ira. Y me hizo recordar mucho esta parte de la lectura donde ella habla, o sea, ese texto, ella dice, es muy mal visto que las mujeres negras nos enojemos, ¿no? O sea, y todas nos dicen, cálmense, o sea, las feministas blancas nos dicen, cálmense, y ella dice, claro que no me voy a calmar, ¿no? O sea, las mujeres negras hemos vivido históricamente un montón de opresiones, de desigualdades y esto, y me hizo recordar justo este texto de, ay, se me olvidó el apellido de la autora, Cabarello, sí, lo dije bien, Carvel, de cómo el Estado apropia ciertas narrativas de lo que se considera legítimo para construir una memoria social, ¿no? Y no sé, cuando leí el texto me ponía a pensar en las marchas del 8 de marzo, ahora con la CENTE, todas estas cuestiones de esas no son las formas, ¿no? Y que, o sea, están atravesadas por este ejercicio de poder que busca legitimar lo que se considera de interés colectivo, ¿no? Pero además me pongo a pensar en cómo, ahorita que decía Gabriela, ¿no? No sé, o sea, me quedo con la duda de cómo podríamos activar colectivamente memorias que no pasen necesariamente por lo racional y si tal vez las emociones pudieran intervenir, lo corporal, no sé. Eh, Creo que fue una intervención muy apresurada, más bien quería como lanzar estas ideas, tenía como la necesidad de exponerlas y ya, muchas gracias. No, interesantísimo, ¿no? Porque haces como reflexionar sobre la racionalidad de las memorias. Creo que tampoco está peleada la racionalidad de la memoria, ¿no? Pero estamos teorizando y construyendo castillos que creo que podríamos incluso pensarlos en un futuro, ¿no? Sobre todo en sus temas. O sea, creo que cada una de ustedes tiene un tema interesante de trabajo, ya sea en práctica empírica o en activismos o en lo que sea. Justo pensarlas en ese sentido, ¿no? O sea, saber cómo construimos la memoria, la estamos construyendo desde qué narrativas y qué estamos memorizando, qué queremos recordar, también eso es muy importante, ¿no? Y desde ahí va, o sea, ¿será importante entonces solamente la emoción o también la racionalización de esas memorias y con ello la concientización? No sé, o sea, o incluso no pensar en racionalizar, sino nada más en dialogar, establecer diálogo, no sé. Son reflexiones interesantes que podemos ir tejiendo en otros espacios también, ¿no? Creo que vale la pena que los abramos. En algún momento habrá un conversatorio sobre eso también, ¿no? Sobre la emoción y memoria o cosas de ese tipo que también vale la pena pensar. Bien. Vamos con Naomi y voy a leer el texto de Leslie, que aquí ya me dijo que es importante, creo que lo lea. Dice aquí, ahorita están usando mucho las emociones para manipular, crear narrativas falsas desde los opresores a conveniencia para borrar lo oprimido. El mundo está asustado, esos mismos traumas que ellos causan con sus guerras y la violencia sistemática, y ahí se aprovechan de esa vulnerabilidad para manipular.
Pues es importante, creo que aquí dice Camila también, escribió algo, por ejemplo, el fanzine se llama Beyond Amnesty, que habla sobre las autolesiones en Reino Unido, habla sobre igual tema de salud mental y hay varios, igual desde lo corporal y mental. Cuando gusten, lo busco. Ay, sería genialísimo, me interesó muchísimo. Gracias, Gaby. Y Alejandra Franco dice, anda prometiendo muchos seminarios, pero todavía no me mandas ni retroalimentación. Ay, no, hasta ya se me fue la voz. Muchas gracias, Ami, por recordármelo. Te lo mando después. Sí, te lo voy a mandar, sí, te lo juro. Perdóname. Bien. Dice, voy a reiniciar el modem porque está muy chafa la ahorita. Sí, no te preocupes, Josh. Bye. Bien, escuchamos a Naomi. Bueno, retomando un poquito como el comentario de Alfonso, justo hay una parte de un texto que no recuerdo qué texto es porque nada más como que le di screenshot a esa parte en específico, que justo como en parte de la antropología es como cómo le hacemos con situaciones en las cuales como que no estemos tan de acuerdo o como que digamos que es un poco complicado para nosotros como entenderlo. Y en esta parte del texto hablaba sobre un mago náhuatl que hablaba sobre cómo sobrar como en su percepción, en sus técnicas, en sus preparaciones corporales y anímicas, en sus rituales y en sus expresiones en su jerga. Y decía, o sea, no podemos como compartir su visión del mundo, pero tenemos que aceptar que obraba congruentemente a partir de su visión, de su realidad. Y como que eso se me hizo muy, muy fuerte porque siento que es como un parteaguas, al menos como para entender justo no me gusta decir la otra edad, pero como a aquello que no entendemos, justo como la congruencia de las acciones, como la congruencia de las percepciones de la realidad, no como justificación, sino como una forma de entendimiento. Siento que es muy importante esto justamente para entender, no para justificar, sino para entender y a partir del entendimiento entramar nuevas historias y nuevas memorias. O sea, no es que vayamos a justificar, por ejemplo, a grupos opresores, pero sí entenderles ayuda mucho a como, ¿cómo decirlo? Como saber incluso sistémicamente cómo acabar con esa misma opresión o de dónde surge esa misma opresión o esa necesidad de ese poder. Y también otra cosa que dijo Gabriela ahorita acerca del obrero y como todo esto, también justo siento que entra también dentro de estas narrativas acerca de la hegemonía dominante y opresora en la que vivimos ahorita, porque también es como, siento que constantemente estamos como, a veces, no sé, como activistas o lo que sea, como que luego vemos el mundo exterior y decimos, ¿por qué no les importa? ¿Por qué tal y tal y tal? ¿No? Porque pareciera que no, pero realmente no es así. O sea, si hay personas a las cuales genuinamente no les importa y o sea, tampoco tiene que importarles, cada quien sabe cuáles son sus luchas a las cuales tiene que someterse, ¿no? Pero también es como parte de esa narrativa también es justo decirnos, están solos, entonces ríndete. Y siento que, pues no, o sea, justamente el otro día vi un video de una chica en Instagram que se dedica mucho a como a hablar acerca de estos temas sociales y así, y hablaba de las múltiples luchas que están pasando simultáneamente, principalmente en México. Y la verdad es que escucharlas, o sea, sí es como un poco desalentador porque uno dice así como, uy, pues tantas cosas por las cuales luchar y por las cuales la gente está como sufriendo, pero a la vez es como, ¿cuánta gente hay luchando? O sea, de verdad que son muchas personas que se preocupan y justo, o sea, y tampoco olvidar que
puede que desde nuestra misma persona seamos esa persona que trabaja 12 horas al día o que trabaja y estudia o que tal y aún así tenemos la fuerza para como meternos en estos temas, ¿no? Y también como, tampoco es como para decir, ¿no? Si yo puedo, los demás también tienen que hacerlo, sino como el hecho de, si yo puedo, seguramente también hay más personas allá afuera que pueden y que podemos encontrarnos, como en espacios como este, ¿no? Y, y así. No, gracias, Naomi. Muy bonita participación. Creo que también, justo por eso estos espacios nos ayudan a conocer luchas fuera de nuestros contextos, ¿no? Y creo que también esto ayuda también a generar procesos de memoria, ¿no? Y de manera indirecta, a lo mejor, no de manera consciente. Por eso también creo que es importante hablarlo. Bien, gracias, Naomi. Muy bonita participación. Bien, Rubí. Hola. Ahí es que ahorita que iban comentando también varias cositas como que me hizo recordar algunas cosas y siento que si no después se me pasa. Desde la primera lectura me llamó la atención algo de cómo hablaban sobre la memoria. A lo mejor es porque está como muy relacionado a un tema que yo trabajo que es sobre identidad y la autora hablaba sobre como la relación de la memoria con identidad y me hizo recordar mucho cómo especialmente lo de memoria colectiva creo que funge un papel bien importante en procesos donde ha habido un trauma complejo a nivel social donde ha habido heridas sociales fuertes. Y me acordaba mucho, no solo a nivel psicológico individual, sino creo que también a nivel social podemos ver que generalmente creo que algo característico de procesos de trauma es que a veces se genera como una sensación de ruptura, de que ya no soy el mismo a partir de ese acontecimiento traumático, ¿no? O a partir de ese acontecimiento histórico traumático es una sensación como de quiebre, de ruptura en la vida de las personas, o incluso pues de una comunidad, colectividad. Y creo que algo bien interesante sobre la memoria y la memoria colectiva es como esta cuestión de la identidad y algo que también como que bien, que es como muy constante en la identidad, es esa sensación de continuidad y coherencia, o sea, de que seguimos siendo como que los mismos entre comillas, o sea, que somos nosotros y no otras personas a lo largo del tiempo, como sentir un poco esa coherencia. Y creo que eso es algo que la memoria a veces ayuda a establecer un poco ese puente de que sí ha sucedido ese acontecimiento traumático, pero un poco cómo nos permite establecer un poco con ese puente y también cómo narramos y resignificamos y narramos los acontecimientos, incluso desde la forma en las que los nombramos, ¿no? Como ahorita lo vemos como esta cuestión de, bueno, no es guerra, es genocidio, o sea, cómo lo vamos narrando, cómo lo vamos contando. Creo que ahí siento que es donde funge un papel bien importante en que las personas puedan a través de la memoria reconectar con sus vidas y no quedarse únicamente con el acontecimiento traumático, sin que se invalide esto tampoco, o sea, haciéndolo como de una manera política también, como politizando a qué se debe ese acontecimiento. Y que justo, ¿no? Como cuando a veces esta frase que de perdonamos pero no olvidamos, en nunca olvido, o sea, en el sentido de que no es como, ya supéralo, ¿no? Sino realmente politizando todos estos acontecimientos y que creo que puede ayudar un poco a esos acontecimientos de trauma. Y también como que ahorita de mucho de lo que comentábamos sobre como esta cuestión de estas como memorias contrahegemónicas, desde las prácticas narrativas como que se habla mucho de la contradocumentación, y así le llaman, contradocumentos. Y creo que ahí siento bien importante la relevancia de documentar, de siempre documentar lo más que se pueda y de contradocumentar, que un poco habla como el hacer justo este tipo de documentos, sí, o sea, como que de muchas acciones que se hacen y hemos visto que desde el activismo, desde los colectivos, hacen muchísimo trabajo bien relevante, que a veces no hacemos ni siquiera en la academia, pero que a veces no se documenta y pareciera como si se perdiera como todo ese trabajo que hacen. Entonces, la relevancia de documentarlo, y no siempre de una forma académica como para un artículo, sino de muchas formas, a veces a través de canciones, de videos, de poemas, o sea, hacen muchísimas cosas, ¿no? Y un poco de ello hablan como este tipo de contradocumentos que hacen contrapeso a ese tipo de documentos más hegemónicos institucionales. Y me recordó como un conversatorio que hicimos, como que nos organizamos varios profesores y alumnos, y fue un conversatorio que hicimos que le llamamos como desde Iguala hasta Gaza, ¿no? Y afortunadamente tuvimos la oportunidad de que participara don Clemente, uno de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y también
Mohamed, que es un chico que él actualmente está en Egipto, pero que también, pues, él es palestino. Y hicimos justo como ese conversatorio. Y un poco lo que íbamos haciendo de diferentes ejercicios de contradocumentación con mis alumnos fue, pues, a partir de ciertos videos, ellos quisieran como un documento que le quisieran una devolución hacia ellos, ¿no? No solo que ellos cuenten su testimonio, sino que también de qué manera escuchamos y cómo devolvemos. Y fue como algunos documentos que ellos hicieron, poemas, cartas, mantas que les compartieron después a ellos, ¿no? O que al momento de estarlos escuchando, como identificar, bueno, ¿qué te mueve, qué te hace sentir esto que estás escuchando? Pero de una manera en la que seas como, no de revictimizar, sino justamente como más desde ese lado humano y cómo devolveríamos un poco a través del testimonio que estamos escuchando. Y que creo que esa es unas formas en las que podemos decir, creo que también lo comentaba anteriormente, como esta cuestión del mural que nos compartían, que tiene que ver muchas formas en las que también se puede como crear como esa memoria, documentar esa memoria de diferentes formas, y que yo creo que eso también es bien relevante porque ayuda a que eso se pueda seguir como divulgando y como una forma como de honrar o como de, sí, añorar, como que, no sé, como que de guardar de una manera como valiosa esto que también están creando, y que me recordó un poco la clase anterior sobre la sistematización de experiencias, que no sé si iba como a una cuestión un poco más, no sé si de investigación, pero que creo que tiene que ver también con esto de, se hace mucho desde el activismo, desde la colectividad, que a veces lo dejamos de lado y que creo que también es importante documentar todo ese saber que se está creando ahí. Eso. No, sí, súper interesantísimo. O sea, la verdad creo que justo de las cosas que vamos a ir tejiendo en esta sesión y hubiera una pregunta que les iba a lanzar también sobre la identidad, que ya creo que Rubí la trabajó bastante bien. O sea, creo que una de las cosas que van muy apegadas a lo que es justo la memoria es también el trabajo identitario. Y una de las cosas que también hablas, que me parece bastante importante, es que justo las memorias, cuando hay eventos traumáticos, o sea, que generan un trauma, que son dolorosos para una colectividad y una comunidad, o incluso para un país entero, la memoria genera espacios, y bueno, está comprobado también incluso para el trabajo con personas que son víctimas de las violencias de manera directa, la memoria es una estrategia de afrontamiento, ¿no? O sea, dar el testimonio, recordar a la persona, hacer conmemoraciones, todo este tipo de actividades generan una estrategia de afrontamiento en las personas, ¿no? O sea, como un sostén que ayuda a que las personas puedan, pues, ir caminando hacia el mejoramiento de su condición de salud mental y bienestar personal y comunitario, ¿no? Eso ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque eso es como para poder acervar la no repetición del daño, ¿no? Es como asegurar ese tipo de aproximaciones. Por ahí Martín también creo que nos puede ayudar muchísimo sobre eso, porque justo él habla de no reparación, más bien de la reparación del daño, esta de no repetición, que mucho se da en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Creo que no hay que excluirla de estas condiciones que generan de bienestar hacia las personas que son víctimas de manera directa de las condiciones dolorosas y traumáticas que pasan en el país o en el mundo, ¿no? Y muy buen ejercicio, qué interesante este conversatorio, muy bonito. Gracias, Rubí. Bien, voy a ir a la parte, pues se puede decir como más técnica, la más, de hacer el resumen de lo que vimos en la lectura para que quede como concretado. Son poquitas diapositivas, así que no me tardo mucho, y después les voy a poner un video, pues, de nuestra queridísima Pilar Calveiro, para que vean cómo es, cómo se expresa, qué es lo que dice. Ellas están dando un seminario junto con otra autora de memorias, pero en Claxo. Y por si quieren aventarse a tomarlo un poquito más de manera especializada, pues está teniendo este seminario en Claxo, creo que es virtual, cuesta aproximadamente, si no mal recuerdo, la anterior vez que revisé como 2,000 pesos, 2,000 pesitos, pero es muy interesante, la verdad, los temas de Claxo son bonitos. Bien. ¿Cómo se llama el seminario en Claxo? Ay, ahorita va a aparecer ahí en el video, seguro aparece. Pero si no, les paso el link. Les paso el link para que puedan ustedes entrar. Bien. Vamos con la parte, pues, más aburrida, que es que yo dé mis diapositivas. Pero voy rápido, ¿vale? Voy rápido. A ver.
Me dicen si ya ven la de presentación. Si ya la ven, comenzamos. Bien, bueno, la sesión 3, penúltima sesión del día de hoy. Bien, pues ya lo hablamos, la importancia de este texto de visibilizar lo que es lo hegemónico y el poder, cómo es que se da esta combinación de la hegemonía entre la coerción y el consenso, y mucho inspirado en Gramsci, que Gramsci es el que propone ese concepto de hegemonía, subalternidad, etcétera, ¿no? En sus textos de Desde la cárcel, ¿no? Que escribe justo ahí. También es importante que justo esto no se limita al Estado, ¿no? Penetra los imaginarios sociales, como ya lo mencionaba por ahí esta Ami. Hay unas reconfiguraciones hegemónicas también que cambian las visiones del mundo que son aceptadas. También no olvidar que habla de la bipolaridad y el totalitarismo, que este mundo dividido a partir de la Segunda Guerra Mundial, la violencia extrema que se ejerce sobre ciertos grupos, los genocidios y campos de concentración, que justo no hay que olvidar que se siguen efectuando hoy en día, ¿no? Esas estrategias de poder. La lógica binaria entre amigo-enemigo, uno estatal, otro prescindible. Y también el uso del terror como una forma de control y organización social, que también es muy importante tenerlo presente, sobre todo porque son cosas que están pasando de manera actual. No creo que estén tan alejadas de nuestro contexto contemporáneo. Esto que ya hablábamos de la Guerra Fría y América Latina, sobre esta violencia indirecta que se daba de Estados Unidos con la Guerra Sucia en América Latina, y el papel de la subversión, esto con una excusa de pues eliminar a los opositores políticos, y las consecuencias como el vaciamiento del Estado, la represión y la implantación del neoliberalismo como consecuencia radical de estas condiciones que se daban en el margen de la Guerra Fría. A la par de la reorganización y la organización del poder, pues el dominio transnacional, las corporaciones y la relación entre estos dos grandes poderes que son el poder económico y el poder estatal, y que bueno, se dan estas configuraciones súper interesantes, ¿no? Y pues también complejas. Las nuevas formas de control, como pueden ser las guerras antiterroristas, las prisiones de alta seguridad, pensemos por ejemplo en lo que sucede con los grupos pues marginalizados en El Salvador, por ejemplo, etcétera, ¿no? Los medios de comunicación como forma de consenso, la violencia estatal encubierta bajo discursos democráticos, que también sucede bastante. Bien, vamos a hablar también sobre la historia y la memoria. Esta historia que es basada en los archivos que busca la cohesión narrativa, mientras que la memoria, para ella es parte de la experiencia vivida, es múltiple, es contradictoria y es emocional, como bien lo habíamos dicho. Incluso como ahí también decía Rubí, pega en la identidad. Y también tiene una función transformadora y no repetitiva, o sea, que se va transformando. En cuanto a sus, perdón, es que estoy como con garraspera en la garganta, puede ser usada para resistir o para legitimar el poder. Eso también es muy importante, ¿no? Esos dos usos de la memoria creo que están bien vigentes o están bien colocados, los tienen como bastante presentes ustedes, que es lo que yo quería. La memoria, sus últimos políticos es de resistencia o de legitimidad del poder, ¿no? Y eso también es muy importante tenerlo presente. ¿Cuál es el desafío? Según ella, dice conectar sentidos del pasado con los sentidos del presente. Y el riesgo, pues, es interpretar el pasado con las categorías actuales que justo distorsionan el sentido original, que también es muy importante tenerlo presente, ¿no? Hay que tener como un marco situacional y contextual, históricamente hablando. Finalmente, los puntos de llegada. ¿A dónde vamos con esto? La memoria, pues, tiene esta condición de que puede también tener configuraciones hegemónicas, que también sirve para entender los cambios en la estructura de poder, y su ejercicio requiere, pues, una perspectiva crítica, contextual y una responsabilidad ética, ¿no? Como bien lo habíamos visto. Y bueno, esos son los puntos como que yo creí que eran los más importantes de la lectura, que no podíamos dejar pasar. Y vamos a ver ahora un videíto, así como muy corto, para que conozcan a Pilar Calveiro en voz y palabra. Ahí vamos para allá. Les pongo el video. Este es un campo que se ha desarrollado tanto en el mundo académico como en el campo de las luchas políticas y también en el campo de lo jurídico y de las estrategias de reparación. O sea, por una parte se ha desarrollado enormemente un campo académico que es bastante amplio,
que tiene sus versiones más gringas o más anglo, donde enfatizan una amplitud, enfatizan ciertos conceptos, enfatizan ciertas metodologías, y quizás una vertiente o una lectura más latinoamericana que está más centrada en la vinculación de lo académico con lo político. En ese sentido, interesa pensar la reflexión de memoria colectiva muy estrechamente y nunca separándola de los procesos sociopolíticos actuales, pasados y futuros. Ahora, yo creo que sobre todo la memoria, digamos, desde luego que es un campo de estudio, pero me parece que lo fundamental es que la memoria es una práctica social. En este sentido, lo que nosotros estudiamos es esa práctica social que recupera experiencias compartidas, y por eso es social, porque es compartida, recupera experiencias compartidas, ¿para qué? Para utilizarlas en las luchas presentes. O sea, a la luz de las necesidades, de las urgencias del momento presente. Es en ese sentido que la memoria tiene un componente principalmente político y principalmente resistente. Creo que esa es una cuestión también a la que le hemos dado mucha importancia en nuestro seminario, ¿verdad? Claro, nosotros le damos mucho énfasis a eso, al carácter o al potencial de resistencia de la memoria. Eso no significa que toda memoria sea resistente. Efectivamente, como tú decías, la memoria, entendemos la memoria como una práctica social que produce sentido sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Y estudiar la memoria también es una práctica social, porque analizar la memoria también es una práctica de memoria. Y a nosotros nos interesa no cualquier práctica de memoria, sino que aquellas memorias que se hacen conjuntamente, que se hacen colectivamente en el mundo de lo social, y que se hacen en el marco de la acción política. Y en ese sentido, pensamos que cuando las sociedades tienen movimientos o desarrollan movimientos de transformación social, apelan a la memoria para en distintas formas, pero también están haciendo una práctica de memoria totalmente tal. Sí, y justo por lo que decías, Isabel, o sea, hay memorias del poder, y esas no son irrelevantes, son sumamente importantes y están actuando permanentemente. De la misma manera, hay memorias de la resistencia, de distintas resistencias que se pueden recuperar. Entonces, creo que la memoria solo es resistente, no porque se recuerde de antiguas resistencias, solo es resistente en la medida en la que aquellas antiguas resistencias pueden ser replicadas, pero también reformuladas, rearticuladas, modificadas a la luz de las necesidades del presente. Entonces, en realidad, en lo que consiste es en una transmisión, una recuperación del sentido, de lo vivido, y una transmisión de ese sentido en las nuevas prácticas y también, digamos, entre grupos sociales y entre grupos generacionales. Todo eso creo que está en juego. Claro, efectivamente, en las prácticas no es necesario que existamos los y las científicas sociales para que se haga memoria. Los grupos hacen memoria todo el tiempo, lo que pasa es que no necesariamente le llaman memoria, a veces le llaman de otras maneras, o no le llaman, simplemente van haciendo. Lo que nosotros ponemos es el ojo en ese proceso, en la medida en que pensamos que pensar las propias luchas o pensar las prácticas políticas en clave de memoria puede fortalecerlas, complejizarlas y ayudar a una comprensión mejor del presente y verlas en una perspectiva histórica, en una perspectiva de procesos que tienen distintas temporalidades y distintos alcances. Eso ha sido muy visible en todo el levantamiento social que hubo en Chile a partir de octubre, cómo se ponen en la esfera pública, cómo se desarrollan, se ponen ciertas músicas del pasado, ciertas imágenes, ciertas estéticas, pero rápidamente se van apropiando y les van otorgando otras versiones, ¿no? Unas versiones punk del Quilapayún, o versiones rapeadas de clásicos de la izquierda, ¿no? O estéticas que van reformulando y desarrollando y van mostrando cómo esas luchas no se desarrollan desde la nada, sino que se desarrollan desde un campo de imaginarios y de pensamiento social que tiene larga data, que es histórico, pero que siempre se está transformando, porque una de las cosas que nosotros sostenemos y defendemos en los distintos temas que abordamos en la especialización y curso internacional es que las memorias se hacen en el presente, y como decía Pilar antes, el sentido de la memoria es el presente.
Bueno, y en la medida en la que una memoria es resistente, porque insisto, hay distintos tipos de memorias, nosotros estamos focalizados principalmente en la memoria como parte de las resistencias. En la medida en la que una memoria es resistente, lo que hace es echar mano de la potencia de los grupos sociales, de la capacidad política de los grupos sociales y de su potencia en diferentes momentos. En ese sentido, una cuestión que me parece que es fundamental es traer esa potencia, pero también visibilizarla, porque hay muchas resistencias que, digamos, que recurren a la memoria y que están invisibilizadas socialmente. Entonces, también una de las cosas que nos interesa es identificar cuáles son estas prácticas resistentes, cómo trabajan con la memoria y cómo eso implica una potencia que es invisibilizada en el neoliberalismo. Por el contrario, lo que se va a presentar siempre, en primer lugar, en el neoliberalismo es la potencia del Estado, de la gubernamentalidad, mientras que lo que nosotros tratamos de ver es justamente la capacidad y la potencia de las resistencias y el valor de la memoria en la construcción de esas resistencias. Y de eso, bueno, yo creo que se desprende claramente la idea de que no toda memoria es resistente y que no basta con hacer memoria para estar ejerciendo prácticas de resistencia, que hay memorias que consolidan ciertas relaciones de dominación y hay memorias que son resistentes en la medida como que permiten tensionar las relaciones de poder y dominación del presente. Y eso no es fijo, o sea, la memoria es una práctica variable, cambiante, dinámica, y una práctica que hoy día puede ser resistente, mañana puede no serlo, en la medida en que cambian las relaciones de poder y las dinámicas de fuerza y de dominación de una determinada sociedad. Y yo creo que eso es muy importante para poder entender también qué ha pasado con el campo de la memoria y los derechos humanos, no solo en América Latina, sino que también en Europa, en relación al holocausto nazi, ¿no? Pero bueno, como estamos en América Latina y pensamos América Latina, nos focalizamos aquí, como algunas prácticas que en algún momento fueron fuertemente resistentes, en otro momento son apropiadas por las gestiones del poder y por las administraciones políticas y se transforman en memorias que producen un efecto de estancamiento o de consolidación de ciertos modelos, ¿no? De pensamiento y no de transformación. Es lo que se podría llamar captura, ¿no? Son prácticas de captura de la memoria como de las distintas prácticas de resistencia. O sea, hay una enorme capacidad de captura. Ahora, yo, por ejemplo, me parece que es importante hacer referencia, justo porque estás enfatizando que hay memorias que no son resistentes, en la potencia que tienen algunas de esas memorias no resistentes y la importancia que tiene que las identifiquemos, porque desde las resistencias es muy importante reconocerlas para neutralizarlas o para obturarlas. Por ejemplo, la memoria del miedo. O sea, cómo de las sociedades que transitamos, como es el caso de la chilena, de la argentina, de la mexicana, de muchas sociedades que han transitado por grandes violencias estatales, una cuestión que me parece fundamental es reconocer que hay una memoria del miedo, de un miedo que ha sido instalado socialmente, que ha sido propiciado, instalado y sostenido socialmente, y esa es una memoria frente a la cual las resistencias tienen que operar en relación con esa memoria que está vigente y que permanentemente los estados y otras instancias de la gubernamentalidad están trayendo. Y trayéndola intencionalmente, para recordarla, para que se rememore, para que vuelva a tener efecto en el cuerpo personal y social, y de esa manera desalentar o neutralizar las resistencias. Y por eso que nosotros sostenemos, y en la línea que seguimos en la especialización y en el curso internacional, que las memorias deben ser, o el estudio o el análisis y el estudio de las memorias deben ser siempre críticos, ¿no? En la medida en que deben tener esa doble vertiente, por una parte comprender los efectos de poder y dominación que tienen y por otro lado poder comprender sus potenciales de resistencia y de transformación social. Y también eso nos ha llevado a ampliar, a hacer muchas ampliaciones respecto a lo que es tradicionalmente el campo de la memoria, ¿no? Entonces, ampliando a
como decía al principio, siempre tendiéndolas de la mano de las prácticas políticas, y por otro lado también entendiendo su amplitud, incorporando temas que son temas muy actuales o muy de importancia actual, y en las cuales siempre hay que vincular una reflexión que transita en un diálogo entre el pasado y el presente. Entonces incorporamos temáticas de género, por ejemplo, temáticas de migraciones, el tema de las desapariciones, que el tema de las desapariciones no es un tema nuevo. Temáticas comunitarias también. Las de hoy no son las mismas desapariciones que en los años 70, las temáticas de resistencias comunitarias, las resistencias indígenas, ¿no? El tema de los sitios, los monumentos, los memoriales, cómo se pueden pensar todos esos procesos de una manera crítica. Sí, y también hay que decir que cuando hablamos de resistencia, porque hablar de resistencia en el aire es casi lo mismo que nada, o sea, estamos hablando de resistencia en este momento a lo que es la gubernamentalidad neoliberal, o sea, resistencia al neoliberalismo como forma de organización de la hegemonía en nuestras sociedades en este momento, y situada, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que es importante porque cuando hablamos de resistencia siempre hay que precisar resistencia en relación con qué, y creo que la característica de esta especialidad, tanto en el seminario internacional como en los distintos seminarios que se imparten, tiene que ver con eso, con las prácticas sociales de lucha y resistencia en relación con el neoliberalismo. ¿Por qué es Monet el rey de los impresionistas? Ya le estaba poniendo uno de Monet. Bien. Pues, ¿cómo ven? Interesantísimo, ¿no? Mira, les va a pasar el curso de ellas dos, porque lo tienen en Claxo. Ahí les va. Tururururururu. Que son maestrazas, ¿eh? Ellas son dos mujeres muy expertas en este tema de memorias. Bien. Pues bueno, ¿cómo ven? Sabine. Ay, bueno, a mí me pareció muy interesante, la verdad. Hay una parte que me gustaría resaltar, ¿no? Que habla mucho sobre que, pues, la memoria no nada más es el hecho de recordar, ¿no? Bueno, la memoria que resiste y la memoria colectiva no nada más es el hecho de recordar ciertos eventos, ¿no? Sino que también tiene un papel de praxis demasiado importante, ¿no? Como la transmisión, incluso el hacer frente a diferentes hegemonías, ¿no? Que también era lo que mencionábamos anteriormente. Y esto me recuerda un poco a algo que pues tenemos en el trabajo, ¿no? Que es un asunto de una comunidad indígena que está luchando contra el despojo inmobiliario, ¿no? Pero no es únicamente una disputa por el territorio, ¿no? Sino que también resulta en una disputa por la identidad, porque digamos que es una comunidad indígena que siempre ha hecho, no sé, ciertos festejos para la Virgen de Guadalupe u otras cosas, pero pues al lado tienen a los nuevos ricos que les molestan mucho los cohetes o todas las celebraciones que tienen, el pastoreo, ¿no? Incluso cómo se intenta borrar la identidad y la memoria de este pueblo, ¿no? Diciendo de que no, pues es que esto ya es San Luis Potosí, ya no es la comunidad de San Marcos, ya es parte de la mancha urbana de San Luis Potosí, así que pues San Marcos ya no existe. Y se intenta mucho borrar esta identidad y lo que hacen mucho los compañeros de la comunidad de San Marcos es seguir diciendo de que no, pues que nosotros sí tenemos cierta historia, porque incluso aquí había, creo que eran chichimecos Jonás, y como que intentan mucho, he notado que recuperar esa identidad, ¿no? Que a lo mejor y transmitirla mucho a los jóvenes, que es lo que más les interesa, que es algo que también nos piden mucho, ¿no? De que por favor ayúdenos como a escribir ciertas cosas para difundir, o sea, esa memoria de la comunidad de San Marcos resiste, ¿no? Hace mucho frente hacia estas nuevas estructuras de dominación, tanto como lo es el despojo inmobiliario, ¿no? Que también no es tanto una disputa por el territorio, sino también por la misma identidad, ¿no? 100%. O sea, la verdad es que creo que la, la, justo la memoria y cómo se dan en estas condiciones es súper interesante. De hecho, el seminario anterior comenzamos platicando de una festejación de aquí de Morelos, ¿no? Y creo que vale la pena como saber que la memoria justo no está en ese sentido.
sino también tiene una práctica, una praxis, pues tiene una condición práctica, que justo lo vamos a ver la siguiente sesión. Muy bien. Gracias, Sabine. Va Alfonso y leo lo que prende su micrófono, lo que dice Rubí, dice, se me hizo fuerte cuando dijo que hay una memoria del miedo, y pues lamentablemente sí aplica a muchos de nuestros contextos, pues sí, en efecto, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en este hecho que pasó recientemente, al menos desde la desaparición, porque pues es el tema en que yo estoy muy vinculado, el de la Tenochtitlán, ¿no? No, Teuchitlán, perdón, se me fue el nombre. Teuchitlán en Jalisco, ¿no? Este campo de exterminio, que no es el único, vaya, pero este se visibilizó mucho y que justo pega en la memoria desde el miedo, ¿no? O sea, el reciente estudio que hubo también sobre cómo son reclutados los jóvenes en TikTok, no sé si supieron también que, por ejemplo, saca un estudio sobre esto. O sea, van como generándose estas historias terroríficas que justo hacen este tipo de memorias del miedo. Y no, yo me atrevería a decir no solamente del miedo, sino también del horror que nos paraliza, ¿no? Y no nos deja avanzar, y del terror, que justo también lo habla mucho Pilar Calveiro en su texto, ¿no? Esta pedagogía del terror como una estrategia también de dominación, y también va por ahí el asunto, ¿no? Y cómo, pues, por eso esas memorias resistentes, afectivas, pues son importantes, porque también se resiste desde los afectos y desde la memoria construida a partir de la identidad colectiva, que también por ahí lo dejo, ¿no? Muchas gracias. Vamos con Alfonso y después Ana. Sí, gracias. Justo me llamaron la atención dos cosas, ¿no? Esto que mencionas o sea, el vínculo que hay entre afecto e historicidad, ¿no? Y, o sea, pienso un poco en esta cuestión del miedo, pero también en otras situaciones como el asco, ¿no? O sea, y bueno, esto lo vinculo con otra parte del video en el que ella menciona que no necesariamente la memoria es un ejercicio implícitamente resistente, ¿no? Y que más bien como ciertos contenidos pueden ser, ella lo llama como capturados, ¿no? Y yo lo estaba pensando como estos discursos que se asimilan y adquieren como toda una lógica a partir de una maquinaria discursiva. Y pienso en varios ejemplos, ¿no? Esto que ya se ponía sobre la mesa que está sucediendo entre Israel y Palestina y cómo, o sea, haciendo un ejercicio de paralelismos, lo que está sucediendo con Israel y Palestina, pues parece mucho a lo que sucedió en los campos de exterminio nazis, ¿no? Y no obstante, la narrativa es completamente diferente. Pero también lo pienso en esta maquinaria que se impulsó en los partidos políticos, pienso en el PRI y esta apropiación de la narrativa de revolucionario, ¿no? Y cómo la revolución tiene que ser institucionalizada, y lo pienso actualmente en el gobierno, en el poder, y esta narrativa de el pueblo, ¿no? Y en el que la lucha legítima es sola la que se expresa por estos mecanismos que incluso la propia autora en el texto menciona, ¿no? Esta democracia muy institucional en la que solamente se puede participar por medio del voto, y el pueblo, o sea, aquella cuestión que tiene que ver con pueblo es solamente la que se vista de guinda, ¿no? Toda aquella que sea manifestaciones espontáneas, incluso, ay, perdón que me extienda tanto, pero estoy pensando ahorita, me viene a la mente Noroña, ¿no? O sea, las manifestaciones de la gente, que podríamos aventarnos una discusión si aquí es un uso legítimo de un derecho, que es la manifestación, y sale el señor a desprestigiarlas. Pero están las manifestaciones en Los Ángeles y el señor sale a decir, wow, qué manifestaciones tan legítimas porque se oponen al poder opresor. Y digo, ahorita que escuchaba a las autoras discutir, dije, claro, es esta captura de la memoria, más bien, esta captura de la narrativa para construir una nueva memoria, ¿no? En la que el pueblo está de este lado, el pueblo está del lado de la institución, no del lado de... bueno, ya, cierro, ¿no? O sea, me sorprende cómo han vinculado estos movimientos de izquierda, ¿no?
y ahora son, es que se me olvida esto de prianistas, pero tienen otra palabra, conservadores, ya, ¿no? Y es que son conservadores porque se oponen al partido en gobierno. Y digo, claro, aquí está operando este mecanismo de la narrativa para desprestigiar y construir una nueva memoria, que no es nada distinto a lo que en su momento, pues me parece que hizo el PRI con estas figuras revolucionarias y en la que no estamos en recesión, no estamos en crisis, tal vez estamos en una reestructuración política y económica. Ese juego de palabras me parece que es bien interesante, ¿no? Y pues nada, muchas gracias. ¡Qué fuerte! La 4T. Ay, No ahí me va, funen, ¿no? por favor. No, yo al contrario, qué bien, ¿no? Que se posicione de manera crítica este tema es importante. A mi parecer, por ejemplo, es que mira, yo creo que detrás de todo esto hay siempre gente que sabe de estos temas. O sea, sí estoy como seguro que hay un asesor político detrás de cada político o con movimiento de este tipo y sabe de esos temas, porque bueno, sabe, o sea, pues, que la cuarta transformación es una narrativa que es un parteaguas político también, aunque no sea en práctica, pero sí en símbolo, ¿no? O sea, simbólicamente hablar de la 4T ya es asociar a esta transformación según del poder, ¿no? Y ahí va, o sea, queda en la memoria colectiva, queda en nuestra narrativa cotidiana, en la memoria hegemónica, justo no en el sentido de resistencia, sino de tomar el control de un aparato estatal que justo funge con la misma lógica. A lo mejor un poco maquillada de color diferente, ¿no? Yo les decía, volvió, ahí pusieron, ¿no? Que es como un PRI pero con Botox, o sea, es lo mismo, pero pues disfrazado, a mi parecer, ¿no? Yo también coincido con Alfonso y la crítica que hace a esta nueva forma de política, siempre manteniendo esta mirada crítica, creo yo, a mi parecer, ¿no? O sea, ya aceptar las cosas que son. Por ejemplo, yo a mí sí me dio muchísimo coraje cuando salieron a decir que las mujeres estaban mintiendo, o sea, las de Teuchitlán, o sea, que estaban diciendo casi mentiras, ¿no? Las tachaban de mentirosas, cuando saben ellas hacia dónde van, o sea, a lo mejor quienes no están implicados con este proceso, todas estas señoras hacen una investigación informal de los lugares a donde van. O sea, no se da así nada más porque sí. Hacen una investigación informal, tienen contactos con los cuales elaboran esta investigación, hacen incluso trabajos en campo arriesgando su propia seguridad. O sea, son procesos que se dan antes de llegar a una determinación de este tipo, ¿no? No es tan así al aire. O sea, sí hay todo un proceso detrás, pero se desvirtúa cuando el poder hegemónico dice una narrativa distinta, ¿no? O sea, cuando dice, no, o sea, eso no pasó así. Y ahí entonces se da la disputa de la memoria, que queda en la memoria colectiva, la memoria institucionalizada, y ahí va estas narrativas que ya y las autoras hablan, ¿no? De estas disputas de la memoria, que también es muy importante. Bien, gracias, Alfonso, muy buena participación. Vamos con Ami. Igual rápido como para no quitar mucho tiempo, pero como que esta clase estuve relacionando muchas cosas que ya nos has puesto a leer en otros seminarios y me recordó a la lectura de Horrorismo de Adriana Cabarero, porque justo como con esta parte de las memorias del miedo, ¿no? Porque pues en Latinoamérica, como dicen, transitar por violencias estatales es casi que pues el día a día, ¿no? Y cuando recuerdo esta lectura de Horrorismo, pues igual y la paso. Bueno, es que tú la tienes, no las pasaste en algún momento, pero creo que está buena, como para que se vuelva a leer en algún momento. Y es como volver algo cotidiano que sea algo horroroso, algo terrible, ¿no? Algo que te asuste, que pues en México es buscar trabajo, es salir, es vivir en cierta ubicación, es ser estudiante, ¿no? Pero también pensé cómo esa misma memoria del miedo también se puede transformar en una memoria de resistencia porque provoca indignación y solidaridad con las víctimas, porque el hecho de que exista este antecedente de que está sucediendo también
puede provocar cierta concientización y movilización social. Así que es que como que tú siempre haces mucho énfasis y me gustaría que como que pues también continuarlo haciendo, que de repente estos temas nos bajonean como bien cabrón. Y cada que podamos como recordar que las resistencias se están gestando y que pese a que lo ideal sería que no tuviéramos que estar luchando solamente por existir en México, sí hay como pues mucha banda que se está dedicando como a esto desde de la manera como más, desde la ternura más cabrona que he conocido, así que es como también como para contrastar esas cosas de repente. Ya. Sí, claro, muchas gracias, Ami. No, y creo que también lo vamos a ver en la última sesión de este seminario, porque justo también, como también lo dice Ami, de pronto esos temas nos dejan como bien desesperanzados, ¿no? Y la neta es que la desesperanza es el enemigo más acérrimo junto con el terror y el miedo, ¿no? Creo que ha sido de las cosas que he comprendido en la lucha de las compañeras del colectivo, ¿no? Entre más miedo tengas, entre más desesperanzador esté tu contexto, pues justo eso sucede, ¿no? Te paraliza y no sabes qué hacer. Entonces, para contrastar esto, la última lectura sí es un poquito más esperanzadora, ¿no? Sí tiene un poquito más de propuestas. Creo que por ahí va el asunto. O sea, sí pensar que incluso la memoria es resistente, ¿no? Ya por sí, una memoria colectivizada que genere identidad colectiva y que venga desde la indignación social ya es de resistencia, ¿no? Y que va por ahí. Bueno, la propuesta de este seminario va en reflexionar en torno a las memorias, en su aproximación conceptual en estos espacios, ¿no? Hoy, los usos políticos de la memoria. Hoy, los usos políticos de la memoria, como pueden ver, entonces, podemos resumirlos en dos. Un uso político que se va hacia la hegemonía, ¿no? Pues sí, el dominio, el poder, ¿no? La recaptura del poder o la reafirmación del poder hegemónico, pero por otro lado también la memoria de la resistencia, que también es política, ¿no? Resistir es politizarse también. Entonces por ahí va el asunto, ¿no? Hay una memoria de resistencia también que se va gestando en estas disputas de poder. Bien, pues por ahí va. Vamos con Rubí. Sabine, ¿quieres hablar o se te quedó la mano levantada? Ay, creo que se me quedó la mano levantada, una disculpa. Ok, no te preocupes. Vamos con Rubí. Sí, pues es que ahorita cuando estaban como tanto del video y que habían comentado sobre que pues recordar no solamente como de una forma pasiva, me hizo recordar mucho a otro autor y como que también ahorita apenas estaba reconectando como varias cosas que dije, ¿por qué no lo había hilado con esto? Yo traigo mucho como desde las prácticas narrativas y él menciona, Michael Waite, un término que se llama remembranza. O luego le dicen recordada. Y como que desde inglés no recuerdo bien cuál es el término, pero como que incluso hacían como una metáfora como con esta cuerda que utilizan los alpinistas, como de regresar hacia ti. El punto es que tiene que ver como un poco mucho de cómo remembramos a otras personas que son partes de nuestra vida, pero incluso habla justo de esa forma como de un club de vida, o sea, como esas asociaciones de vida que hacemos con las personas, pero que justo las recordamos no de forma pasiva, sino como de forma activa, tanto en el presente y hacia el futuro, ¿no? Que también nos ayuda como hacia cómo es que queremos integrar a estas personas en nuestro futuro. Y ellos trabajan mucho incluso esta parte, como que hacen una visión muy crítica incluso del duelo, como comúnmente lo abordamos, que generalmente a veces es como esta parte de superar. Y tiene un artículo que se llama como decir hola de nuevo, que incluso habla como, y yo creo que lo relacionamos mucho con México y nuestra relación con la muerte, por ejemplo, ¿no? Pero de una manera como en el Día de Muertos, como una forma de rememorar a estas personas, pero de una manera como de honrarlas. Y eso es como muy bonito de que no es como esa forma tan occidental en que se ve la muerte solamente, sino que incluso cómo es que reintegramos a estas personas que a lo mejor no están presentes o no están vivas actualmente, pero cómo es que de una u otra forma eso nos ayuda como a integrarlas en nuestra vida cotidiana y que eso también nos ayuda en nuestro presente y a nuestro futuro. Y eso tiene también que ver con un trabajo de una antropóloga que se llama Bárbara Mayerford,
que ella como que hizo este tipo de trabajos donde ve justo esta cuestión de la memoria y de la identidad, de cómo remembrar a estas personas como que son como, pues sí, partes significativas de nuestra vida y que a lo mejor a veces desde esta visión del duelo tradicional se nos obliga como a dejarlas a un lado. Y que no, o sea, como que a veces es como decir, tenemos todo el derecho de seguirlas, reintegrándolas en nuestra vida y que incluso eso siga siendo parte de nuestro presente y de nuestro futuro. Y que justo ella también resalta esta parte como de la identidad, de la coherencia, del sentido que nos da como que reconectar con esas personas. Y justo que no es de forma pasiva, ¿no? Y como que lo vinculo mucho con esta cuestión de la memoria colectiva como que es dinámica, como que a diferencia de esa memoria histórica que a veces lo vemos pues ya es que son acontecimientos históricos, es un hecho, eso ya pasó, ahí tenemos como que la evidencia empírica de que así fue y no la podemos cambiar. Pero no, como que la memoria colectiva, no tanto porque lo cambiemos a nuestra gana, sino cómo lo vamos resignificando y que colectivamente se le va dando ese significado y esa resignificación. Entonces creo que se me hace muy interesante que justo no es como recordar de manera pasiva, sino que lo vamos, es dinámica, se resignifica y que en este caso creo que se resignifica mucho en colectivo. Eso. Súper interesantísimo. Ojalá nos puedas compartir ese autor también. Por aquí ya pusieron también Alfonso Pide, ¿no? Que si puede repetir el nombre del autor para remembrar. O si puedes escribirlo por ahí, Rubí, sería genial, porque ya sabes que luego sus apellidos se pronuncian de una forma. Sí, ahorita se los comparto ahí en el chat. Muchas gracias. Pues bueno, no sé, la verdad es que yo estoy súper contento con este seminario, muchas reflexiones tan bonitas, tan interesantísimas sobre la memoria per se. Creo que justo estos espacios permiten que, bueno, al menos psicólogos como yo, o sea, al menos yo que estudié psicología, que me enseñaron la memoria de una forma indiferentísima a esto que estamos revisando, de verdad. Se los digo, con eso se los digo, o sea, la verdad, nos enseñan el proceso así como que memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, codificación, todos los métodos estos como más, pues, psicológicos, pero cuando hablamos de ese tipo de memoria estamos hablando de cosas más psicosociales y a mí me fascinan las cosas psicosociales, ¿no? Y vamos, me voy a tirar la bala, creo que hablamos incluso de cosas históricas, de cosas un poquito más complejas que aquí dice Michael White. Aquí vamos a ponerlo para que lo tengan por ahí. Dice, lo encuentran en PDF, Mapas de la Práctica Narrativa, se llama el texto. Muchas gracias, Rubí. Vamos a buscarlos, si lo encuentro se los mando ya de una vez. Pues les agradezco mucho esta noche, esperarse de 8 a 10 para poder estar aquí. Nos vemos la siguiente sesión, que es la última. Vénganse peinaditos y peinaditas, porque hay fotografía de graduación. Cuídense mucho, tengan bonita noche, descansen, que tengan dulces sueños, que sueñen con lo que mejor quieran. Ay, cuídense. Nos vemos la próxima sesión. Gracias, Juan Pablo. Vaya todo. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Gracias, cuídense mucho, bye.